todos. Estamos acá en el primer encuentro del debate de los martes del Instituto, así que agradecemos muchísimo a Hernán Sosa y a Alejandro Alaera, que va a comentar el libro de Hernán sobre el folletín. Así que me gustaría... Nada, Alejandra, todos la conocemos, ahí está el libro, profe de literatura argentina de acá de la casa, y Hernán, ahí está Eduardo que está intentando entrar, así que, bien. Y Hernán también es docente e investigador, pero bueno, me gustaría que, antes que nada, darle la palabra a Eduardo, si pudo entrar bien, nuestro director, pero no sé, a ver. No lo estoy... Bueno, hasta que se conecte bien Eduardo, digo entonces que Hernán es profesor y licenciado en letras de la Universidad Nacional de La Plata, sí, y se doctoró por la Universidad de Tucumán. También es investigador del CONICET y bueno, vamos a hablar del libro sobre el folletín Eduardo Gutiérrez y el título, que lo tenía anotado y lo perdí. Por favor, Alejandra, salvame. Decilo vos. Ahí está. La novela gauchesca de Eduardo Gutiérrez. De Eduardo Gutiérrez, prensa, discurso judicial y folletín en la génesis de una literatura popular. Sí, perdón. Un poquito más, Alejandra. Está. A ver. Bueno, ¿y qué pasó? Acá, ahí estamos. A ver. Eduardo. Eduardo, sí. Sí. Ay, ahora no lo escuchamos a Eduardo. No te escuchamos, Eduardo. La grabación está funcionando. Sí, yo dije que iba a grabar, estoy grabando. Y estoy grabando todas estas desprolijidades para que encima quede registro. Es tremendo, pero bueno. Ahí lo tenemos a Eduardo, me encantaría poder escucharlo, así, si no le damos comienzo a que hable Alejandra. A ver. No. Eduardo, como no te escuchamos, haceme si no señas. No. ¿Arranco? Arrancamos. Bueno, después de todo esta introducción, que así es lamentable y podría haber sido mejor, así que pido disculpas a por Hernán, que aceptó esta invitación y lo recibimos con esta desprolijidad. Por favor, Alejandra, da inicio y espero que todo marche mejor que este comienzo. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la propuesta de comentar el libro de Hernán, que lo vuelvo a mostrar por las dudas. Es este, que es muy voluminoso. Y bueno, muchísimas gracias, ¿no? Gracias al Instituto, por supuesto a Eduardo, también a Gaby, que hizo la gestión, digamos, y a todos los y las que están acá escuchando. Así que la propuesta que tengo es hacer unos comentarios sobre el libro partiendo de una descripción súper general, más que nada teniendo en cuenta que es muy probable que ustedes
conozcan el libro, pero que quizás no lo hayan leído completo o algunos no hayan accedido todavía a él. Entonces voy a hacer eso, hacer algunos comentarios de orden general que puedan eventualmente servir para plantear algunas cuestiones vinculadas con la propuesta del libro. Así conversamos un poco con Hernán y después se puede abrir, ¿no es cierto, Gaby? La discusión, la conversación, digamos, entre todos. Seguramente es un tema sobre el que Eduardo tiene muchísimo para decir también, si es que, Eduardo, podés conectar tu micrófono. Pero bueno, esperemos que sí. Sí, igualmente Entonces, si hay alguna pregunta o algo que va surgiendo y la quieren poner en el chat, después la reponemos y ordenamos claro, la discusión posterior. Yo tengo una pequeña propuesta. A ver si, Alejandra, no te moves, a ver si te vemos mejor. ¿No me ves bien? Ahora estoy viendo a García Cedro. Pero eso es una cuestión de la configuración de tu cámara, de tu Claro. compu, Renata, me parece. ¿Así? Bueno, no, Sí. porque te vas como, no importa, no. Bueno, entonces, voy a comentar este libro. Ante todo quiero felicitar, ¿no, Hernán, por el libro, porque es un libro de largo aliento, que llevó muchos años de investigación, evidentemente, y bueno, también la edición para su publicación, ¿no? Y por supuesto, bueno, como seguramente algunos saben, yo tengo una relación personal con este tema, ya antigua, para no decir vieja, ¿no? Con Gutiérrez y con Moreira, pero sobre todo con la novela popular y con el folletín, que son como las cuestiones que más me interesan. El libro es un libro que surge de una investigación, como les decía, de largo aliento, es una investigación doctoral, forma parte de esa, en fin, de ese pelotón, podríamos decir, ¿no? A esta altura de jóvenes y medianos investigadores de los últimos años, de las últimas, por lo menos 15 años aproximadamente. Digo pelotón en el buen sentido, ¿no? Porque como digo siempre, para que haya campo tiene que haber cantidad y diversidad. Entonces, en ese sentido lo digo, pero dentro, digamos, de ese pelotón, algunas de las investigaciones llegan a convertirse en libro, no todas, cada vez menos, no solamente por la crisis editorial, sobre todo académica, sino también, bueno, por el volumen, ¿no?, de investigaciones. En el caso de la investigación de Hernán, después de varios años, Hernán, vos terminaste o defendiste tu tesis en el 2012, si no me equivoco, y bueno, llevó unos años, como suele pasar, poder editar esa tesis y convertirla en este libro que publica Catatai, que es la editorial de la red Catatai, ¿no? Con sede en, bueno, es algo bastante múltiple, pero tiene muchas conexiones entre Rosario y La Plata, ¿no? Para decirlo así rápido. Y, y bueno, que es la red cuya editorial publica este libro. Y entiendo que el trabajo de edición es un trabajo que ha liberado a la investigación de algunas cosas siempre de más que hay que poner para escribir las tesis doctorales, pero de todas maneras, por ese contexto de publicación, mantiene muchísimas notas al pie, los apéndices, en fin, y un estilo argumentativo minucioso, que no siempre es lo que se acostumbra últimamente para publicar trabajos de investigación. Y eso me parece, digo, más allá ahora del libro, eso me parece como interesante, ¿no? Es decir, que se pueda todavía, haya espacios para albergar textos que quizás no mucha gente va a leer, pero sí que mucha gente va a consultar, ¿no? Que es otra función del libro de investigación.
Entonces, dicho esto, hago una descripción rápida del libro, ¿no? Lo que ha elegido Hernán es la novela gauchesca, lo que él llama novela gauchesca, de Eduardo Gutiérrez, es decir, Juan Moreira y tal, ¿no? Como inicio de la literatura popular. Esas son expresiones fuertes en el trabajo de él. Esto es novela gauchesca, inicios como palabra y literatura popular. Quiero decir, porque esto operan como categorías dentro del libro, ¿no? Que él se dedica muy bien a definir. Y para eso va a trabajar 3 zonas que considera que discursivamente, sobre todo discursivamente, ¿no? Aunque no solo, pero sobre todo discursivamente, son las que se van a imbricar y van a trabajar de modo intertextual, y uso adrede esta palabra porque Hernán también la usa, de hecho la pone en las conclusiones del libro, y porque es una palabra, digamos, que viene de Bakhtin, que es el marco teórico fundamental del abordaje discursivo, justamente discursivo, que va a hacer Hernán en su investigación. Esas 3 zonas son la prensa, él habla de prensa y no de discurso periodístico, es decir, hay como una leve ampliación de ese marco teórico bakhtiniano con el que él trabaja y que sobre todo explica en el primer capítulo del libro, el discurso judicial, y así sí aparece la palabra discurso, y el folletín, ¿no? Que es esa forma de escribir y de publicar, y ese espacio de publicación también que albergó las novelas gauchescas de Eduardo Gutiérrez. El libro entonces tiene una introducción y tiene 4 partes. La introducción es una puesta al día de la crítica, una puesta al día, insisto, muy minuciosa, donde aparecen desde los críticos contemporáneos a Eduardo Gutiérrez, digamos, García Merú, como para empezar, hasta, por supuesto, el siempre citado Ricardo Rojas, ¿no? Y desde ya todos aquellos que se dedicaron a trabajar con aspectos vinculados con la literatura popular y particularmente con los folletines de Eduardo Gutiérrez. Por supuesto hay que nombrar acá a Jorge Rivera, ¿no? Como uno de los pioneros, podríamos decir, en cuanto a trabajar con ese tipo de literatura, centrándose en Gutiérrez, ¿no? Por eso lo menciono a él, entre otros críticos e investigadores que trabajaron con materiales populares, bueno, como es el caso de Eduardo, ¿no? Después otro hito, Adolfo Prieto, y bueno, y después todos los que siguieron, ¿no? Donde me debo contar así, entre otros. Pero señalo estos 2 nombres porque me parece que han sido centrales, ¿no? Para cómo se fue pensando después el folletín en términos de literatura popular. Bien. Entonces, esa puesta al día crítica, y ahí, ¿qué le importa sobre todo a Hernán? ¿No? Y esto es algo que después lo voy a retomar como pregunta. ¿Por qué todo el mundo habla mal de Gutiérrez? ¿Por qué dicen que las novelas son malas? ¿Por qué lo criticaron tanto? ¿Porque son malas? ¿Porque hacía algo que no era interesante? ¿Porque se iba del proyecto de novela o de narrativa que se quería lograr? ¿Por qué? ¿Porque era un periodista? ¿Sí? ¿Porque no les gustaba? ¿Porque eran malos ejemplos estos folletines? Porque basta de los gauchos y de los gauchos malos, terminemos con esto. Es decir, yo creo que ahí hay como él no las hace así, ¿no? Yo estoy un poco como teatralizándolas, pero es algo que está, me parece a mí, a lo largo del libro, sobre todo en la última parte también, ¿no? En el capítulo dedicado a folletín, el último, pero muchísimo en la introducción y de alguna manera en la primera parte, el primer capítulo, perdón, donde él precisamente habla del marco teórico y trabaja ciertas ideas de literatura que estarían funcionando en ese momento, ¿no? Desde ya uno podría tener 2 respuestas, hay 2 respuestas para esto fáciles, ¿no? Que son, bueno, sí,
escribía mal Gutiérrez, qué sé yo, no fue un gran escritor. O uno podría decir, eso hay que ponerlo en suspenso, ¿no? Porque es interesante lo que él hacía, lo que procesaba y lo que de alguna manera inventó al menos en sede nacional. Bueno, eso es algo para discutir, pero lo dejo así un poco planteado, ¿no? De alguna manera quiero decir, no sería un trabajo crítico serio si detrás de esas presunciones, ¿no?, sobre la literatura de Gutiérrez no hubiera una idea de literatura. Es decir, ¿qué es la literatura? Y acá tendríamos otra pregunta que también por ahí después podés retomar. Esto es la literatura. La literatura primero, ¿es la literatura o las literaturas? Ahora pluralizamos todo como hizo Mansilla en su momento con La Pampa, ¿no? Pluralizamos las literaturas, ¿no? ¿Cuántas son? ¿Qué son? ¿Son lo que cada uno o una de nosotras piensa? ¿O es aquello que estaba queriendo hacer la literatura en ese momento, estaba queriendo mostrar como sí misma, digamos, ¿no? Es decir, ese diálogo entre lo que nosotros pensamos y lo que era o quería ser en ese momento, me parece que es central esa tensión para pensar la literatura de Gutiérrez. Entonces, teniendo en cuenta lo que hace Gutiérrez, ¿no? O sea, con qué materiales trabaja, periodísticos, judiciales y la tradición folletinesca, digo tradición también adrede, otra palabra que usa mucho Hernán, uno tendría que pensar, bueno, qué tipo de idea de la literatura hay ahí, que creo que es lo que a vos, Hernán, te interesa, ¿no? Ajustar. Y en ese punto podríamos pensar en una literatura que se estaría debatiendo entre, para decirlo rápido, la verdad y la ficción, lo verdadero y lo verosímil. Según cómo se resuelve esa ficción, yo diría narrativamente en el caso de Gutiérrez, o en el nivel de la crítica, en el caso de quienes lo leyeron en su momento, tenemos una opinión, ¿no? Encontramos dos opiniones sobre qué eran esas novelas, qué querían ser, qué lugar ocuparon. El marco teórico con el que Hernán, y acá estoy en la introducción ya, perdón, en el capítulo 1, con el que Hernán, en el que Hernán se apoya para intentar desbrozar algunas de estas cuestiones, es, como dije, la teoría discursiva de Bakhtin, la teoría, digamos, de los tipos de discurso y también de los géneros, ¿no? Una teoría, bueno, como ya sabemos, lo suficientemente amplia como para poder decir que cualquier cosa es un género, y eso puede ser operativo, ¿no? Aunque la noción de discurso siempre es coercitiva, en mi opinión, ¿no? O sea, la noción de género bakhtiniana es amplia, disloca, ¿sí? Abre, mientras la noción discursiva creo que a esta altura, para pensar las textualidades, más bien es restrictiva. Pero bueno, esa es otra cosa también que te quiero preguntar después. No es que me voy a repetir, ¿no? Sino que estoy como tratando de avanzar en la relación entre mis comentarios y la conversación con Hernán. Bien. Ahí mismo también lo que va a hacer Hernán es lo que va a señalar es la construcción de su corpus, que es las novelas gauchescas, ¿no? Es decir, no ese paquete de 30 y pico folletines, novelas, que escribió y publicó en la prensa periódica Eduardo Gutiérrez, sino las novelas gauchescas. Porque claro, ¿no? Dejar a Moreira fuera es como, qué tentación siempre trabajar a Moreira, ¿no? Entonces yo me pregunto, y iría también por ese lado, ¿qué pasa? Sí, bueno, acá Juan lo ha hecho, ¿no? Juan Canala, digo, que está acá también, ¿no? Entrarle por otro lado, ¿qué pasa si le entramos por otro lado a Gutiérrez y no por Moreira, ¿no? Deja de existir como escritor, o siempre está ese supuesto de que también escribió Moreira. Moreira lo sostiene, bueno, avanzo, después quiero retomar todo esto.
Entonces, el primer capítulo es un capítulo dedicado, sí, a la prensa. La prensa, que es básicamente la patria argentina, y ahí yo diría que hay un nuevo recorte del corpus, que ya no es solamente novelas gauchescas, sino las novelas gauchescas de la del primer periodo de Gutiérrez, que es aquello que publicó en La Patria Argentina. Después Gutiérrez se pasa a La Crónica, ¿no? Como otro diario súper interesante. Bueno, Claudia Román trabajó bastante ese diario, creo que es de las personas que más lo trabajó, hasta donde yo sé, donde publica otros folletines también gauchescos, los últimos, ¿no? Que para mí son notables, porque hay ahí como una... Bueno, me interesa eso. Pero entonces, el nuevo recorte es las novelas gauchescas de la patria argentina, algo que está básicamente en lo que vos trabajás concentrado en finales del 79 y el 82, podríamos decir, como, ¿no? Bueno, aprox, ¿no es cierto? Bien. Entonces es de nuevo ver la cuestión de los inicios, ¿no? Es decir, los inicios de los inicios, ya no solo Gutiérrez como inicio, sino los propios inicios de Gutiérrez como iniciador de la literatura popular. Bien. El análisis de la patria argentina es un análisis, bueno, formidable. A mí me encantó, me apasionó ese análisis porque es un diario que yo vi parcialmente porque no estaba en ese momento. No quiero hablar acá, introducir cuestiones etarias, personales que no vienen al caso, pero de todos modos, ¿no? Como que era así, como había que verlo en ese momento. Y que vos, Hernán, pudiste ver, pero te pudiste así zambullir, y hay mil cosas interesantes, muchas que de ver solo algunas cosas ya se podían adivinar, pero que vos podés demostrar bien, ¿no? Y no solo basándote en la intuición crítica, sino también demostrando esa intuición crítica. Eh, entonces, me parece, sí, fascinante como ese análisis, me encantó, ¿no? Porque, bueno, nada, encontré un montón de cosas que me dieron nostalgia, querría decir, ¿no? Algo así. Bien. La otra parte es una parte muy novedosa para la literatura. Acá lo vuelvo a nombrar a Juan. Perdón, Juan, no te quiero incomodar, ¿no es cierto? Que te vuelvo a nombrar por todo el tema de las causas judiciales, ¿no? De otra zona, nada que ver con lo que trabaja Hernán, ¿eh? Nada que ver. Además sé que tienen como una relación crítica, digamos, vinculada a Gutiérrez, ¿no? Y a los folletines, por eso también hago la mención. Eh, pero bueno, es ese momento en que desde la literatura desde la crítica literaria, los estudios literarios, hubo una decisión de ya no solo meterse con la prensa, ¿sí? Que es algo que viene de, digamos, los 90 fue furor, ¿no? Pensemos en la tesis, digamos, señera en ese sentido de Silvia Zaita, por ejemplo, ¿no? Sobre el diario Crítica. Es decir, como que ahí se fue marcando como una línea que acá está súper recuperada productivamente, ¿no? El caso de Hernán. Pero estaba ese otro paquete que era el de las causas judiciales, ¿no? En efecto, los gauchos bandidos de Gutiérrez todos tienen prontuario, causa judicial, no son solamente historias publicadas en la prensa ni noticias que circulaban en la prensa, ¿no? Sino que están esas causas. Y ese es un paquete que la historia abrió mucho más tempranamente que la literatura, ¿no? Podemos pensar en toda la vertiente de gente, en muchos casos formada por Lila Caimari, ¿no? Historiadores que trabajaron con el discurso jurídico, pero discurso jurídico, perdón, y acá vuelvo a insistir, se queda corto, ¿no? Porque una causa judicial es más que un discurso jurídico, ¿no? O sea, el discurso jurídico es el adelgazamiento, ¿no? De una causa judicial donde hay un cuerpo, donde hay unos tonos de voz, unas fotografías, en fin, que hay que ver también cómo funciona. Igualmente vos mencionas esas cuestiones, ¿no? Pero como si por momentos te tranquilizara decir discurso, ¿no? No sé. Pero bueno, ya me contarás por qué hiciste esa elección también. Entonces ahí hay un acervo impresionante en esas causas judiciales que aparecen, bueno, súper
también trabajadas con mucho detalle, mucha minuciosidad, muy aprovechadas para leer esos materiales, ¿no? En los que se basó supuestamente Gutiérrez para escribir la historia de Juan Moreira, de Hormiga Negra y otros más. Pero sobre todo, bueno, Hernán trabaja, eso no lo dije, ¿no? Fundamentalmente trabaja con Juan Moreira y Hormiga Negra, y en esa relación ve de algún modo un camino del periodismo en la literatura. ¿Sí o no? Decime que no, sino, algo así, ¿no? Estoy por ahí simplificando, pero No, bien. va por ese lado, creo. Muy bien, muy bien. Bueno, De me ese alegro. recorte que hago. Bueno, el último capítulo ya es sobre folletín y ahí ya se trabajan ciertas estrategias, digamos, discursivas vinculadas con el folletín y sobre todo a lo que le interesa mucho a Hernán y a mí me parece que es interesante y bueno, y te agradezco la mención acerca de que yo intenté hacer algo de eso también en uno de los capítulos, pero en efecto hay mucho, o había mucho para seguir trabajando en esa línea, que era ver qué pasaba con la literatura gauchesca y las novelas gauchescas, es decir, cómo toda la tradición gauchesca se vincula o juega, digamos, ¿no? Estos, en estos folletines, en esta narrativa popular. Creo que los méritos del libro, así, todos son méritos, pero digo, los indiscutibles, ¿no? Los mencioné, pero no es ocioso volver a nombrarlos. El trabajo con las fuentes, ¿no? Con la diversidad de archivos, ¿no? Porque podría haber sido algo hecho solamente a partir de las causas judiciales, ¿no? Del discurso jurídico, en relación con el folletín, pero bueno, no, como que él redobló la apuesta y no dejó de lado la cuestión periodística, y bueno, ahí está todo, ¿no? Hay que saber leerlo también, todo eso. Entonces, hay mucho cotejo de fuentes y además hay una puesta a disposición de los materiales, porque, bueno, el libro cita largamente desde momentos las causas judiciales hasta notas, noticias, etcétera, del diario La Patria Argentina. Y quiero aclarar, no dice cito largamente, y yo diría, no hay que citar nunca largamente, no, acá está bien porque este tipo de trabajo lo amerita por cómo está, ¿no? Es como un trabajo que se detiene en la argumentación y en mostrar estos materiales, ¿no es cierto? No es que la cita está sustituyendo la palabra del investigador para nada, ¿no? Ni es solamente ilustrativa. A veces sí porque es necesario, pero no solamente. Además hay anexos, bueno, en fin, ¿no? Entonces todo eso hace que uno realmente pueda participar en la lectura del libro, más allá de haber leído las 30 y pico de Gutiérrez. Digo así porque lo hice hace mucho tiempo ya. Y por otro lado, creo que siempre es interesante volver a Gutiérrez, sobre todo por la relación entre periodismo y literatura, que sigue siendo insistente como motivo de investigación en la actualidad, si bien yo creo que habría que cambiar ya a esta altura, no es relación entre periodismo y literatura, sino que hay que pensarlo por otro lado, no más en términos de expansiones, pasajes, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, volver a eso me parece que siempre es importante y desde ya la cuestión de la definición de lo popular, ¿no? Es decir, cuál es el valor, una palabra que vos evitás usar, Hernán, o que siempre se la adjudicás a los que desvalorizan, pero bueno, no sé, me parece importante, ¿no? Que uno sepa desde qué valores está hablando, con qué valores, cuál, porque el valor no es solamente estético, literario, qué quiere decir eso, ¿no? Sino cuál es el repertorio de valores que maneja cada uno, ¿no? No como algo positivo, ¿no? Sino como una posición para leer. Bien, entonces decía, me perdí acá un poco, a ver qué estaba diciendo.
Ah, sí, sí, lo popular, ¿no? ¿Qué valor tiene, ¿no? O disvalor, como para esos críticos contemporáneos y de las primeras décadas del siglo XX, pero también qué historicidad tiene lo popular, ¿no? Y qué historicidad, diría yo, tiene la narrativa popular, porque eso nos permite pensar también en el presente. Entonces, querría trabajar, hacer algunos comentarios en relación con 3 puntos que se vinculan, que son la investigación, el trabajo con los archivos y la literatura popular. ¿Estoy muy mal de tiempo? No, necesito, mirá que voy por la segunda hoja nada más. Me voy a apurar. Yo para que puedas, no, a mí me gustaría que puedas empezar a dialogar quizás con Hernán. Hay muchas preguntas que hiciste que estaría bueno que te empiece a contestar, pero dale, seguí. Sí, sin duda, sigo. Entonces, para decirlo, voy a saltear algunas cosas, ¿no? Porque voy a pasar directamente a ver a la investigación cuando me voy de guión a ver qué pasa. Bueno, lo digo, igual cualquier Pero cosa. tranquila, Alejandra, tranquila, esto es una... ¿Cómo? Es una cosa... Tranquila, es una cosa amable, no tenés por qué... Ay, Aníbal, no te veo en pantalla, pero reconozco tu voz. ¿Cómo estás? No, lo que pasa es que tengo una conexión un poco complicada y por eso apago un poco, pero bueno, no, entonces, tranquila. voy por ahí, salteo, me pongo informal. Esto se está grabando también, además. Bueno, yo diría que si uno tuviera que hacer una caracterización muy rápida, ¿no?, de los estudios literarios en la Argentina actual, señalaría 2 características. El interés básicamente por la literatura argentina, por la Argentina, ¿no?, como una obsesión por la literatura argentina, y recientemente, sobre todo, por la literatura argentina contemporánea, ¿no? Es como que uno lo ve, investigaciones de doctorales, de becarios del CONICET, eso es como algo bien. Y me parece que esto tiene que ver con los comentarios, preguntas que te hice antes y que ahora estoy retomando, ¿no? Entonces, me parece que la centralidad actual, ¿no?, de lo contemporáneo, vinculado, por supuesto, a el cortoplacismo, la obsolescencia, ¿no?, todas palabras que la crítica, digamos, y la teoría viene trayendo cada vez más, ¿no? Tienen, digamos, tu trabajo es como todo lo contrario de eso, ¿no? En un punto, ¿no? Es un trabajo que vuelve hacia atrás y vuelve justamente a los inicios, a ver qué pasa todavía en el siglo XIX, como si las investigaciones sobre el siglo XIX no se hubieran terminado, tuvieran todavía mucho que decir. Y hago esta aclaración porque es notable, hay cada vez menos investigadores jóvenes que dedican su tiempo al siglo XIX argentino, ¿no? O sea, que fue un boom, digamos, a fines de los 80 y a lo largo de la década del 90 y un poquito de comienzos del siglo XXI, ¿no?, de los 2000. Entonces, eso me parece que es importante porque la pregunta ahí es, ¿qué nos puede decir del presente el siglo XIX? Una investigación sobre literatura popular, narrativa popular prolífica en la prensa periódica, usando causas judiciales de tipos cuyas historias también se leían en la prensa como noticias, ¿no? Primero, ¿qué nos puede decir hoy, en la actualidad, en lo contemporáneo o sobre lo contemporáneo? O, digamos, y acá estaría la otra cuestión, o esto es algo académico, ¿no?, una investigación académica que se desvincula de las urgencias del presente, de esa ilusión, diría yo, de intervención en la escena cultural contemporánea que tiene cada vez más la crítica, voy a decir la crítica joven, si me permiten así una cosa muy, muy de bolsillo, ¿no? Entonces, a mí me interesa muchísimo eso, ¿no es cierto?, como pregunta.
no sé si querés que te voy contestando algunas cosas. No, porque después hablas vos y ya te dejo, ¿eh? Ah, bueno, es todo bueno. sobre lo mismo, ¿no? ¿Viste? Siempre son las mismas cosas, pasado, presente, siempre que son 3 temas que me interesan, te digo, en general, y los encuentro en todos lados. Así que no despreocupate. Me parece... entonces, esa sería una cuestión, ¿no es cierto? Porque el libro se pone claramente del lado de una investigación centrada en los archivos decimonónicos, ¿no? Y me gustaría saber qué relación vos como crítico, ¿sí? Podés ver o te interesa hacer respecto de la escena contemporánea. Bien, esto se vincula para mí también con la cuestión de los archivos, ¿no? Porque en los últimos años, en las últimas 2 décadas, aprox, hubo una puesta en valor y una disponibilidad de los archivos que no había antes, ¿no? O sea, y eso me parece que es muy importante, ¿no? Casi archivos al alcance de todos, ¿no? Los archivos de las hemerotecas, los archivos, bueno, que hay en muchas bibliotecas también, y los archivos del 19, por un lado, tienen más dificultades, porque bueno, es algo más difícil de recuperar, pero una vez que se recupera son archivos como que pueden funcionar de manera cerrada, ¿no? Que no tienen las dificultades de ciertos archivos personales contemporáneos, ¿no? O modernos, en fin. En ese sentido, desde el trabajo de Rivera hasta el trabajo de Hernán, hay un camino impresionante. Entonces Hernán vuelve a clasificar a partir de los archivos las novelas de Gutiérrez, y eso también es una pregunta: ¿por qué esa obsesión en clasificar las novelas de Gutiérrez y por qué todos les tenemos que poner nombres? ¿Cómo es novela popular, folletín popular, narrativa popular, con gauchos, gauchescas? ¿Cómo es esto, no? O sea, ¿por qué? O mantenemos los nombres de Gutiérrez o los del diario, de las primeras o segundas ediciones, en fin. ¿Por qué hay que clasificar? Porque son muchas y no sabemos qué hacer con eso. Entonces, porque son resumibles en una clasificación. Esto se vincula con lo que te decía sobre Moreira, ¿no? Y también en por qué, una vez que clasificamos, terminamos hablando, uso el plural, pues de todos los que trabajamos un poco esto, ¿no? Siempre terminamos con Moreira y una hormiga negra, ¿no? Bien. Ahora bien, esto también se vincula con la cuestión de los archivos, ¿no? Digamos, el archivo, estoy pensando acá rápidamente en la definición somera, ¿no? O una somerización que yo hago de la definición o de la teorización de Derrida de archivo mal de archivo, ¿no? Es decir, es lo que él llama ese principio arcóntico del archivo y ese principio de consignación del archivo, ¿no? Es decir, el archivo como un depósito y una legitimación, ¿no? La Biblioteca Nacional, el Tesoro, no sé, lo que fuere, o Harvard, o lo que sea, ¿no? Cualquier biblioteca, hablando de este tipo de archivos, por supuesto, ¿no? Pero también una reunión, ¿no? En ese sentido de consignación, una reunión, una coordinación de esos materiales en un sistema o en una sincronía, ¿no? Algo que los articule como unidad. Entonces, el archivo, como dice Derrida, es instituyente y conservador, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene su mal de archivo, ¿no? Es decir, ese mal de archivo que es esa amenaza, esa pulsión de muerte. Entonces, ¿por qué digo esto? No es por traer a Derrida, que ahora, cuando se habla del archivo, siempre viene a colación. No, simplemente lo que me pregunto es si esta puesta en valor y disponibilidad de los archivos, de alguna manera, a la vez que legitiman ese principio instituyente, al mismo tiempo lo dan por supuesto, y lo que se pone de relieve es ese principio de consignación, es decir, el modo de reunión de ese archivo heterogéneo, en este caso sería de los folletines, los diarios, las causas judiciales, ¿no? Es decir, lo que predomina ahí sería ese modo de reunir y de armar y de leer ese archivo, ¿no?
Pero en un sentido, por eso lo del mal de archivo, ¿no? Digo, una vez que el mal de archivo amenazó y atacó al archivo, entonces esa puesta en valor deja de ser un valor, y lo que pasa a tener valor no es encontrar el archivo, abrirlo, ¿no? Ese momento instituyente, ¿sí? Sino ese momento de consignación. Entonces, esa es mi pregunta. Es decir, ¿qué hiciste vos con esos archivos que finalmente cualquiera que vaya a la biblioteca, bueno, no puede ir ninguno de nosotros, pero hoy en día cualquiera que vaya a la biblioteca puede ver, ¿no? Es lo que pasa en cualquier momento, la patria argentina puede estar, hagámoslo, digitalizado, ¿no? Entonces ya no hay descubrimiento. Vuelvo al libro de Silvia Zaita. Hoy quizás no tiene sentido ese libro así. Tendría que ser otro libro, ¿no? Para hablar del diario Crítica, ¿no? Bien. Y también, por supuesto, digo esto porque el propio Derrida habla, ¿no? De lo que ocurre con los mails, con las nuevas instancias de impresión, etcétera. No es algo, o sea, está ahí en el propio texto, ¿no? En la propia puesta en discusión acerca de el mal de archivo del propio archivo, ¿no? Impensable para él probablemente lo que pasaría con los archivos hoy. No digo con todos, pero sí con estos que vos trabajás. Bien, entonces, ¿cómo afecta el modo de leer esos archivos todo esto? ¿Cuál fue tu modo de leer esos cotejos que vos hacés muy bien, esa reconstrucción y esos cotejos, ¿no? Digamos, ¿qué te orientó ahí? ¿Y en qué medida incidió, por supuesto, también poder acceder a todas las causas judiciales, ¿no? Siempre cuenta Lilia Caimari que era imposible ir al departamento de policía y conseguir causas, o bueno, todo eso está mucho más habilitado, ¿no? Ahora hay como caminos de investigación previos. Bien, y en ese punto también, entonces te pregunto, y ya voy terminando, ¿cuál fue el límite que le pusiste al archivo, ¿no? ¿Cuál fue el límite, ¿no? ¿Por qué no avanzaste con otros textos o con otras zonas de Gutiérrez, pensando que a lo mejor en otras zonas había algo que cambiara la perspectiva? Esto es una pregunta, no es algo porque funciona en el libro, ¿sí? Bien, y por último, retomo algo del comienzo ya para hablar de folletines y literatura popular, que es, bueno, ¿por qué Bastín? ¿Por qué lo discursivo cuando estás trabajando con causas y con prensa periódica? De hecho, cuando hablas de lectura, para hablar de los folletines, también trabajás con Iser, ¿no? Y con Yaus. O sea que te interesa mucho la categoría de lector implícito, es decir, vas también a lo discursivo, ¿no es cierto? Ahí. Bien. Bueno, tengo muchas cosas más. Bueno, nada, otras cosas más que por ahí después en la charla pueden volver a surgir, pero esto entonces tiene que ver con archivos, con corpus para la investigación y con la intervención en la escena contemporánea, básicamente, ¿no? ¿Cómo achiqué? Resumí todo al final. Pero perfectamente, muy bien, ese acelera el final. Si se entendió, ahí vamos. Creo que se entendió perfectamente y bueno, y espero que Hernán pueda responder todas las preguntas que fueron ahí quedando. Así que, nada, Hernán, si te parece, empezás a responder. Bueno, sí, empezamos a charlar en todo caso. Dale. Muchas de las cuestiones que fue planteando Alejandra se van como imbricando, digamos, en su recorrido de lectura y también fueron como dilemas que surgieron en la medida de que avanzaba con la investigación. Yo les cuento un poco cómo fue ese recorrido, que por ahí ayuda a pensar varias cosas. El recorte,
por qué determinadas discursividades, por qué la opción de Bakhtin. Yo empiezo a pensar en un acercamiento a Gutiérrez desde las causas judiciales, ¿sí? O sea, me encontré con ese tesoro, que es una discursividad riquísima que, como dice Alejandra, excede permanentemente un montón de cosas para leer, ¿no? En esa materialidad. Ese fue una primera, digamos, recorrido que se fue armando a partir de esa materialidad, ¿no? Cómo pensar desde un discurso que estaba bastante alejado del literario, la producción popular de Gutiérrez, ¿sí? Por eso me fui recostando inicialmente en, bueno, en cuestiones que tienen que ver con las materialidades, historia cultural, ¿sí? Desde, desde ese lugar inicial, ¿no? Que fue además el primer trabajo que hice, ya lejos de hace tiempo, en mi tesis de licenciatura, ¿no? Eh, esa parte es la parte más vieja de la investigación, ¿sí? En materia del problema que se me generaba, de ver que había una recurrencia, una serie de, como yo llamo, matrices discursivas, tuve que hacer un reporte, ¿no? Que un poco una de las preguntas de Alejandra iba hacia ese lugar. ¿Cómo hacer el reporte? ¿Sí? ¿Se me escucha mal? ¿Sí? ¿Se me escucha mal? A ver si... Bajito me pareció, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, yo le escucho, sí. Voy a ver si sube un poquito el volumen. Ahí estoy un poco... Ahí está el máximo. ¿Sí? Yo Bueno, te escucho bien. ¿sí? Bueno, Sí. Sí, Hernán, sí, sí, se escucha bien. bueno, se me vienen muchas cosas para decir en relación con los recortes, porque ahí entra la cuestión del archivo, cómo se fue armando el corpus, cómo fui haciendo un recorte dentro de la producción de Gutiérrez, ¿sí? En esa necesidad de hacer recortes de matrices discursivas, me parecía que una que era inexcusable era los aportes de la prensa, ¿no? Que yo utilizo esa categoría porque me parece que pone el acento en los discursos y las prácticas, ¿no? Que están ahí muy hermanadas en el comienzo de la tramitación de esa temática, que es la gauchesca, en los primeros folletines de Gutiérrez, ¿no? Eso, por ejemplo, Alejandro lo ha trabajado bien, ¿no? Como una noción que tiene que ver con reubicación de género, en el caso de Capitán de Ladrones, es algo que se termina de decir en función de las prácticas de edición de la prensa, ¿no? Entonces me quedaban corto, digamos, con la cuestión por ahí finamente discursiva. Eh, y además por todo el comienzo, ¿sí? Desde esos pininos que va a dar esos textos que me parece que se le pueden atribuir a Gutiérrez y que se llaman protofolletines, están muy finamente tramados con el punto de las prácticas de lo que era la patria argentina, ¿no? Cómo se iba cocinando en el día a día, ¿sí? En la patria argentina. Y la tercera matriz que durante mucho tiempo pensé en no hacerla, en no escribirla, es la de folletín. Porque en la historia crítica, metacrítica sobre Gutiérrez, es una de las zonas más trabajadas, sobre todo en el ámbito que tiene que ver con la gauchesca, ¿no? Hay otras zonas que están ahí, son una cantera por discutir, por ejemplo, las que trabaja Juan, o las que están ceñidas a Rosas o Chacho, tienen como una instancia de circulación mucho más acotada.
Pero mientras iba avanzando en la escritura, me di cuenta que necesitaba esa tercera pata para poder cerrar justamente el modo en que ciertas acciones se recuperaban, Chesca básicamente, a partir del formato que acercaba el folletín, ¿sí? Y otra vez ahí esta necesidad de pensar la categoría del folletín y los modos en que Gutiérrez se apropia, ¿sí?, de esto que es, como decía Alejandra, básicamente una práctica, ¿no?, que tiene que ver con cómo ir rellenando ese espacio en primera plana, ¿sí? Cómo desde la materialidad del diario se podía repensar, ¿sí? Entonces, esa lectura aporta por ahí condimentos así bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, la presencia del folletín europeo, cómo disloca la incorporación de Gutiérrez con su producción, esta lógica que estaba sentada en el folletín de la Patria Argentina, ¿sí? Y porque me permitía terminar de zanjar el modo en que esos componentes que estaban en las causas judiciales y en la prensa se amoldaban definitivamente a las necesidades del folletín, ¿sí? En relación con el tema del archivo del que habla Alejandra, con Gutiérrez pasa que tenemos un archivo muy lábil, ¿no? Es tanta cuota de prejuicios y de lecturas eh, eh, desdeñosas de la producción de Gutiérrez, ¿sí?, que hay todavía zonas del corpus que habría que discutir si son folletines de Gutiérrez, hay textos dispersos de Gutiérrez, ¿no? Es decir, y se da un poco esto que me parecía que había que clarificar en relación a lo que entiendo yo por gauchesca, porque es una categoría contaminante, me parecería ser que todo, todo es gauchesco, todo crece bajo la sombra de la gauchesca en Gutiérrez, ¿no? Entonces, además, yo no me iba a dedicar por esta intención de focalizar en los inicios, cómo estas matrices van configurando, ¿sí?, una tematización que es la gauchesca en el folletín. Yo no me dedico a todos los folletines, ¿sí?, gauchescos. Hago un recorte en función de focalizar cómo se fueron tramitando esas matrices al momento de cristalizar una serie de tópicos y de asunciones discursivas. Parece que están como cerrándose ya a medida con, ¿sí? Eso en relación a lo que me motivó un poco a seguir dando vueltas sobre estas categorías que tienen que ver con clasificación, con distinciones, ¿sí? Porque me parecía necesario dejar en claro por qué trabajar con la categoría de gauchesco sobre un corpus actado, ¿sí?, que son básicamente 5 novelas, ¿sí? Si bien voy y vengo necesariamente con otras que se fueron publicando de manera intercalada, trabajo básicamente con esas 5. Como dice Alejandra, hay como un arco que va entre Moreira y Hormiga Negra. Bueno. A ver, discúlpame, Hernán, tenemos acá otro problema técnico con Eduardo que no tiene el micrófono, pero se va a intentar comunicar desde mi celular, a ver si lo pueden escuchar. Él te está escuchando, pero nosotros no, así que estamos pidiendo algo. A ver, Eduardo, habla, que quería comentar algo. ¿Me escuchás? ¿Lo escuchan? ¿Me escuchan? Muy bajito se escucha, pero sí, un poquito. Si no, repetilo vos, Gaby. Buenas tardes a todos, especialmente a Alejandra y a Hernán. Disculpen la participación esquizoide, la imagen por un lado, la palabra por otro,
pero en fin. Bueno, coincido con Alejandra, me parece excelente el libro de Hernán, y especialmente en ese recorrido por el origen, digamos, del discurso periodístico, de donde surge a partir de la noticia policial y el comentario policial la narrativa de Gutiérrez, ¿no? Como esto está, me parece, dicho, yo quisiera... ¿se escucha entonces? Sí. ¿Sí? Sí, se escucha. Sí. Quisiera intercalar algo que es problemático para mí porque estuve trabajando hace poco en cuestiones referentes a esto, en el problema de la payada, más bien, el vínculo de la poesía gauchesca con la payada y los payadores que hablan en los poemas gauchescos. ¿Y qué pasa ahí en 1879, justo el momento, ¿no?, en que escribe Gutiérrez el Moreira, entre el 78 y el 79, que Ascasubi publica su Santos Vega en París. Y el Santos Vega es una novela gauchesca en verso. Sí, la novedad es que tiene un cierto aspecto o alcance novelístico. Si bien comienza con un encuentro del payador con un gaucho que lo lleva a su casa, ya ahí hay un distanciamiento de la gauchesca, pero una vez que están en la casa él le cuenta una historia, Santos Vega, una historia melodramática sobre esos dos mellizos de la Estancia de la Flor, uno absolutamente malo y el otro tremendamente bueno. Pero digo, ¿por qué la salida esa de Ascasubi, que por fin se había liberado de tener que escribir al servicio de la política? Está bien, los unitarios le habían pagado para eso, y vivió de eso mucho tiempo. Pero ahí cuando puede liberarse de ser un poeta de servicio, escribe esta novela en verso gauchesca. En el caso de Gutiérrez, a mí me parece que en gran medida, y sobre todo por lo primero que no es el Juan Moreira, ¿no?, sino que más bien son los bandidos de Buenos Aires, ¿no?, el Larrea, etcétera, que escribe novela policial con gauchos, y no sé si es gauchesca. Novela policial con gauchos, ¿no?, donde busca gauchos de alguna manera que tienen, sobre todo algunos y especialmente el Moreira, vínculo con la poesía gauchesca en la medida de la injusticia por las cuales es perseguido, etcétera. Pero eso después se va desdibujando mucho, ¿no? Se va transformando. Y en el caso, pienso, de Juan Cuello, por ejemplo, ¿no? Es decir, que en qué medida ahí no está también toda una vinculación política de Gutiérrez con su familia, con su diario y con el mitrismo, ¿no? Es decir, José María Gutiérrez fue un personaje importante en relación con Bartolomé Mitre y su política. O sea, que el libro me parece estupendo y nos abre una serie de ventanas para seguir pensando, y a mí en particular, pensando este aspecto, ¿no? Como vengo de volver a trabajar sobre los payadores, ¿qué pasa en este pasaje de la prosa, del verso a la prosa? ¿No? Es decir, que acá hay algo nuevo, algo distinto. ¿En qué medida esa prosa puede ser gauchesca o no es una prosa de novela policial con personajes gauchescos? No sé, me gustaría escuchar a Hernán sobre el respecto. Bueno, la verdad es que la relación con... Perdón, igual no te olvides después de contestar todas las preguntas que te hice, Hernán, ¿sí? Que lo preparé. Bueno, yo me conformo con una. ¿Me puedes seguir con Alejandro? Yo sigo.
Pobre Hernán, ok, bueno, dividite. Bueno, hago una breve mención a lo que dice a Eduardo y sigo charlando con Alejandra, ¿sí? Una cuestión que se me ocurre en relación con las varias que dijo y que tiene que ver con esta recuperación del policial, ¿no? Bueno, efectivamente, en mi trabajo, la focalización está puesta en Francesca, cómo se va configurando esa temática, pero ese inicio... Ya, portate bien. Perdón. Les decía que en ese inicio es como inexcusable trabajar con Antonio Herrera, ¿sí? Porque es una suerte de clara bisagra entre los modos en que se fueron reconfigurando la discursividad de la sección policial del diario, cómo se van transfiriendo a otras zonas de experimentación discursiva, ¿sí? Bueno, eso básicamente, ¿sí? En relación de varias algo cosas. o cortamos acá. Volviendo a lo que Alejandra había comentado, ¿sí? Varias de las cosas que había dicho. Yo acá. La primera era esa pregunta que fue planteada al comienzo, ¿no? ¿Por qué seguir con el 19? Bueno, el 19 para mí es un gran amor que fui abandonando porque los archivos se quedaron en Buenos Aires. Fue una situación muy difícil terminar la tesis con un tema que me había traído de Buenos Aires cuando los archivos quedaron en Buenos Aires. Siempre me pareció fascinante el 19 por la cantidad de temáticas que abre y la cantidad de situaciones que nos siguen resultando especulares. Creo que en esta pregunta de Alejandra sobre cuáles son los ecos de resonancia, ¿no? Que este tipo de investigaciones acercan sobre la inestabilidad de nuestro presente. En el caso de Gutiérrez, bueno, por un lado, esta fascinante este fascinante uso y empleo de las materialidades discursivas, ¿sí? Esos límites tan laxos que hay en la instancia de pensar nuevas formulaciones discursivas y a tonos sintonizadas con variables de un contexto, ¿sí? Y básicamente de esto trabaja muy bien, que es la creación del lectorado. Ese es uno de los, me parece, de los ejes de contraste como para pensar ese intercambio, ¿no? ¿Qué pasa con los lectores de fines del 19 que se están ampliando, que está ingresando un número importante de personas que forman parte de los sectores y qué hacer con ellos, ¿no? Esa es una de mis inquietudes, como dice Alejandra, no solo sobre el maltrato y la desidia que muchas veces se dio en relación con estas materialidades discursivas, con Gutiérrez, que tiene que ver, creo, con esa incomodidad de lo popular, que está presente en ese rosario de rechazos, que como dice Alejandra, yo recupero en más de una oportunidad, porque dan cuenta de distintos horizontes para poder leer lo popular, ¿sí? Horizontes de apertura y horizontes de cierre. Y uno pensaría que en este momento hay, después de todo lo que se ha dicho sobre Gutiérrez, desde Quesada hasta Alejandra, que hay una, digamos, itineraria, tradiciones ya bien marcadas, todavía hay
pienso, por ejemplo, en la estimación que hace Martín Prieto en su historia de la cultura argentina, que dice que Gutiérrez forma parte de la historia de la cultura, no de la literatura argentina, ¿no? Entonces, como ahí todavía hay ciertas incomodidades en torno de materialidades que están pensando, una idea de lo popular. Bueno, no sé si hay... ¿Qué otra cosa, Alejandra, no te contesto? Porque es mucho. Perdón, me gustaría intervenir, ¿puedo? Sí. Era una broma, ¿eh? No, Por era favor, para- sí. No sé si se me escucha ahí. Sí, Natalia, Sí. se te escucha perfecto. Bueno, Hernán, te quiero agradecer y felicitar. Me parece un libro deslumbrante. No lo terminé todavía, pero bueno, la verdad es que has hecho un trabajo impresionante. Creo que tu libro es necesario. Se inscribe, además de en la teoría de Bakhtin y sobre la obra de Gutiérrez, dialoga con un montón de críticas y críticos argentinos. Y bueno, respecto del archivo, me sorprendió esto que vos mencionás de el itinerario traumático de la obra de Gutiérrez, según cómo la manipularon los editores en función de intereses comerciales. Y me sorprendió descubrir esto, ¿no? Que hay muchas novelas que están desdobladas, que no son tales, que titularon arbitrariamente. Y bueno, la verdad es que me parece un trabajo fundamental. Ahí muestra Alejandra algunas. Un trabajo fundamental desde muchos puntos de vista, que además está escrito con claridad, con profundidad, muy organizado. Así que bueno, te agradezco, te felicito y ojalá volvieras al 19, porque vos sabés, te lo he dicho y te lo reitero, en todo lo que pueda saldar la distancia de los archivos, me ofrezco a mandarte fotos, digitalizaciones, material de acá, de los archivos porteños. Así que bueno, ojalá te recuperásemos en el 19. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo, Hernán, ahora? ¿Te cambiaste? O sea que lo que te pregunté te interpeló fuertemente, si te pasaste. Me repasé. Si te fuiste a algo un poquito más. Me repasé a la década del 2000. ¿Y qué estás trabajando? Y ahora estoy trabajando narrativa muy reciente del noroeste, que es así como un campo por descubrir. Ahí también tenemos el temita del valor, ¿no? Me imagino, Exacto. para Exacto. discutir, probablemente, sí. Para redefinir, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué criterios heterónomos, digamos, funcionan? A mí me gustaría, retomando algo, si tengo posibilidad, a partir de lo que dijo Natalia recién, cuando se hablaba del itinerario traumático de Gutiérrez, bueno, y todo el tema de... Yo creo que Gutiérrez, de algún modo, por supuesto, por todo lo que escribió, es uno de los grandes reivindicados, ¿no? Desde, no sé, los sacados de Eva en su momento, ¿no? En la primera, digamos, edición, lo sacó el Centro Editor de América Latina, tiene muchísimas ediciones, incluso ediciones escolares hoy en día. O sea, me parece que la pregunta acerca de, bueno, ¿qué hay ahí? Es una pregunta súper actual, súper válida, ¿qué es lo que se busca en Moreira y en los otros? Pero ¿y por qué los otros no? Los otros no, ¿por qué? ¿Por qué Moreira? Porque Moreira está mejor escrito, ¿desde qué parámetros? ¿Porque es más interesante, más cuidado? ¿O porque yo creo que es una pregunta que cualquier investigación, más allá de la seriedad que trabaje con la que trabaje los archivos y más allá de la importancia de toda exhumación, palabra que se usa para los archivos y que es bastante, digamos, ilustrativa, requiere esa pregunta, ¿no? Porque en todo caso, si hubo injusticia, si García Merú, a quien pocos conocen hoy en día, salvo los que estamos acá,
lo criticó en una notita que salió en un diario, ¿sí? Francamente, la venganza, en todo caso, a lo Moreira, ¿no? El duelo con la partida de críticos contemporáneos, la verdad que ha sido, pero más que saldado. Yo creo que es un libro, no sé, David Viñas le dedicó toda una cruzada a Moreira en los 80, ¿no? O sea, prácticamente al volver, bueno, muchos de los de acá lo recordamos, Eduardo obviamente, es decir, no sé, quiero decir esto, porque no me parece menor, es decir, cambiaron los modos de leer, ¿no? Por algo se lee ese libro y sin embargo no los otros de Gutiérrez, ¿no? Yo creo que son preguntas muy válidas y que siempre es importante para una investigación revisar los protocolos de lectura, los protocolos críticos, que para eso estamos, ¿no? Sí, efectivamente. Igual y ahí me parece, es inexcusable esto, ¿no? De que de todas las riquezas y los usos históricos, como dice Ludmer, ¿no? En relación de la lectura de Moreira, lo dúctil que es ese texto, y es una instancia que lo vuelve polifónico para distintos momentos y que creo que otros no tienen. Si vos me preguntás, en mi fuero, digamos, creo que, por ejemplo, El Tigre del Quequén o Juan Cuello son, digamos, desde el punto de vista de la resolución, de cómo están trabajados, el manejo de la intriga, son grandes, incluso desde esos, ¿no? Mejores, de comillas, que Moreira. Y sin embargo, casi no hay ediciones de esas obras, ¿no? Hay muy pocas ediciones, incluso de Tigre creo que deben estar las de fines del 19, ¿no? La tengo por ahí, no la traje acá, mi altarcito, la del Tigre del Quequén, donde hay un incesto, por otra parte. Exacto. Donde hay un incesto, ¿no? Es interesante ahí lo que decía del Santos Vega, también Eduardo, la cuestión de la novela, cómo acá se va mezclando no solo con la novela policial, sino con la novela casi naturalista. Pastor Luna, ¿no? Lo tengo acá, Pastor Luna. Bueno, esa escena del incesto, que, por ejemplo, Rosa trabaja esa cuestión medio vidriosa y velada en Hormiga Negra, en El Tigre que Quequén es explícita, porque él vive con una madre y una hija, y no hay ningún tipo de sesgo, de censura del narrador, en ningún sentido. Es sumamente interesante. Es un trío perfecto. Perfecto. Otra versión del triángulo amoroso, que es el lugar establecido por el folletín, ¿no? Bueno, sin embargo, esas discursividades no han tenido consagración de Moreira. Pueden discutir a Moreira ese lugar. En relación a lo que decía Natalia, bueno, gracias Natalia por tu lectura también. No sé si volveré al 19, pero bueno, es un lugar al cual, aunque no esté investigando 19, vuelvo para pensar, ¿sí? el presente. Acá Vero Juliano también coincide plenamente con Nati Crespo, dice: el laburo de Hernán es tremendo, riguroso, relevante. Un gusto leerte y escucharte, querido Hernán, felicidades. Así que me parece que hay mucha gente que gusta de tu investigación en el siglo XIX. Revisa esa posibilidad de regreso, me parece. En los decimonónicos somos pocos. Y bueno. Bueno. Y hay un montón todavía en el 19. Da para tanto que todavía puede albergar a muchos investigadores más. O no, ¿viste? Quizás hay cosas que hay que dejarlas donde están, ¿no? Hay que ver. ¿Hacemos historia de la literatura o qué hacemos? También otras preguntas para seguir tirando. Perdón, ya que estamos acá, ¿no? Aprovecho y digo esto. Bueno. Sí. Bueno, también los temas van pasando en función de cómo se va agotando. A mí con Gutiérrez me pasó eso. Estoy harto de Gutiérrez.
no lo difundan mucho, pero hay un momento en que ya ves el color amarillo de un expediente judicial y decís, ya basta, ¿no? Sobre todo porque estuve mucho tiempo con ese tema, ¿sí? Entonces también tiene que ver con modos de que uno se va oxigenando su recorrido. Para mí el traslado a Salta, en ese sentido, también aportó esto, la necesidad de focalizar en producciones que están, y acá viene Gutiérrez otra vez, marginalizadas en su momento, con serios problemas para alcanzar un editor, que tienen un circuito muy acotado y que hacen sistema, aunque eso no esté muy trabajado, con lo que yo llamo el corredor portuario rioplatense, digamos, ¿no? Entonces, permanentemente están articulándose con las opciones contemporáneas, ¿no? Pero bueno. Y la necesidad de federalizar la crítica, ¿no es cierto? Que me parece que es muy importante. Sí, sí, vos sabés que hay una cuestión por ahí un poco establecida en unos centros sobre la crítica, que para mí tiene que ver con esta cosa que yo llamo cuestión plañidera, ¿no? De llorar por el no reconocimiento y que hay que focalizar sí o sí con las producciones locales. Y a mí me parece que hay que focalizar, pero hay que trazar líneas con lo que está pasando en los centros. Que no es solo Buenos Aires o Rosario. Para el noroeste, por ejemplo, Tucumán es un centro importante, Córdoba es otro centro. Las formas en que se mapea desde ese lugar, desde la circulación de los textos y las redes que arman los propios productores, son bien interesantes, ¿no? Y además me parece que están esos matices, en esos cruces, ¿sí? De donde sale algo interesante para seguir pensando el centro, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para lo que fueron diciendo Alejandra, Hernán, incluso Eduardo en esa intervención extraña a través de mi celular. Yo tengo una pregunta. Por favor. Perdón, porque lo que no recuerdo, me parece que lo dijo Eduardo, entonces no están obligados a rendir cuentas de ello, ni siquiera Hernán. Eduardo habla del mitrismo de Gutiérrez y me gustaría saber si se puede aclarar en esto. Gutiérrez era un porteño nato, gran defensor del centralismo. Una de las cosas que vuelve muy interesante el abordaje de los folletines es trabajar el recorrido político que hace Patria Argentina. Y la serie de cruces y otra vez, cruces y contaminaciones que se dan, por ejemplo, en Juan Cuello, con la caracterización que se le asigna al personaje cuando se lo compara con Roca, ¿no? Y así varios cruces, donde otra vez, algo que no dije, que Alejandra me lo estuve señalando, que esto del archivo y del corpus o tiene la pretensión de reconstruir la escena de escritura de los comienzos, ¿sí? Entonces, ahí otra vez está esta cantera común de recursos que de lo político está contaminando todo en la patria argentina. Desde la crónica policial, donde se compara a Avellaneda con un capitán de ladrones, hasta esta filtración, ¿sí? Visceral contra Roca, que está en varios folletines, las lecturas que se hacen de Cepeda y Pavón, por ejemplo, que están en Juan Cuello, están en el Tigre del Pequén, bueno, están totalmente vinculadas con el lugar antirroquista que tiene Chiari, ¿no? Gracias, hermano.
Buenísimo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ya estamos cerca de estamos llegando a las 8, así que estamos como cumpliendo el horario, pero no me gustaría que quede ninguna pregunta por formular ni ninguna respuesta por dar, así que aprovechen este ratito. Bueno, mientras piensan, yo quiero agradecer especialmente a Hernán y a Alejandra este comienzo. Me parece que más allá del libro, que confieso no terminé de leer, porque bueno, llegó en formato digital, pero lo estuve hojeando y no, nada, quería también escuchar bien qué tenían para decir. Me parece que problematizar el trabajo del investigador es algo que está bueno, que lo pensemos en todas las áreas. Bueno, ahora te viniste para los años 2000, así que tendrás otros desafíos que no tenías con el siglo XIX, está buenísimo. Y lo que más me interesa también, supongo que Eduardo, que no puede hablar, estará muy de acuerdo, es en la posibilidad, aunque estamos en esta pandemia loca que nos obliga a lidiar con todas estas dificultades y estar con dispositivos prestados, es la posibilidad así de tender cada vez más redes entre los investigadores, que se conozca el trabajo que todos estamos haciendo y que tengamos la posibilidad de establecer un mínimo diálogo que sea el puntapié para seguir hablando en el futuro. Así que seguramente estará buenísimo saber qué estás haciendo en el futuro, en el presente que se convierta en futuro. Veo acá una manito levantada y no sé de quién es. De Laura, de María Laura Pérez Gras. Por favor, le cedo entonces la palabra a alguien que vamos a tener en breve también por acá. Simplemente felicitar a Hernán por este aporte de renovar lecturas en nuevos contextos de lectura, justamente, ¿no? En nuevos cruces. Y también se agradece desde las cátedras, porque es un material que es muy, como decía Natalia, ¿no? Muy prolijo, muy ordenado, muy didáctico. Así que, bueno, se agradece también para los que queremos abordar estos temas desde tantos ejes y cruces en las cátedras. Simplemente eso. Bueno, gracias, María Laura. Yo quería, si no hay más preguntas, bueno, agradecer a Gabriela y a Eduardo por la posibilidad de la charla, de haberla gestionada. Bueno, a Alejandra, agradecerle la lectura de ese ladrillo que le llegó. Hola. Bueno, para mí es súper interesante, me deja pensando muchas cosas, la evolución de Alejandra, a quien leo desde el año 99, cuando era estudiante en La Plata, y por primera vez me acerqué a Gutiérrez. ¿Sí? Te leo hace más de 20 años. Mirá, me escucho es casi una declaración de amor, Alejandra. Acá termina una amistad incipiente. ¿Qué es eso? Pero está diciendo que es una declaración de amor y vos le querés terminar la amistad. Eso no lo grabás. Hace falta la grabación. Acá no hablamos de años. Ella era una tía de Alejandra. Le voy a ceder de nuevo la palabra a Eduardo, que llamó para comentar algo. Ustedes, este conflicto, pónganlo en el congelador un cachito. A ver, Eduardo. ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno, quería celebrar este recomienzo que ha tenido, digamos, estos inconvenientes propios de nuestra inexperiencia, por lo menos mi inexperiencia con la tecnología, pero también con la alegría de poder hacer estos encuentros como hicimos uno el año pasado, a la distancia, que eso antes no lo hacíamos nunca, y teníamos la posibilidad de hacerlo, pero no se nos hubiera ocurrido, ¿verdad? Bueno, es decir, que si hay puertas que se cierran, hay otras que se abren. Agradecerles mucho a ustedes dos, Alejandra y Hernán. Creo que la conversación fue muy interesante y da para mucho más, por supuesto. Pero bueno, creo que nos vamos muy contentos y celebrando tu libro como un aporte interesantísimo
inexcusable desde hoy para estudiar a Gutiérrez. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Acá está. Tenemos. Bueno, nada, regresamos, nos quedamos con la declaración de amor de Hernán al trabajo de Alejandra, sin importar cuándo empezó. Lo importante es que está. Y ya está. Lo dejamos ahí. Y bueno, y nos seguimos encontrando entonces en los debates de los martes, y el instituto recibe en el mail cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten de este encuentro, de otras cosas, cuenten con la posibilidad de seguir conectándonos. Así que por mi parte, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir o acotar algo más. No, Gaby, una cosita. Por supuesto, me sumo al agradecimiento a Alejandra y a Hernán y a todos los invitados. Nosotros hacemos esto con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pero también, digamos, con esfuerzo. Se nos hace bastante complicado a veces llegar a todas las personas a las que quisiéramos. Así que si esta actividad les gustó, bueno, les gustaría, para nosotros sería importante que también ustedes divulguen esta actividad, inviten a personas interesadas. Nosotros hacemos esto con mucho cariño, pero también de verdad con limitaciones. Así que la ayuda que todos nos puedan dar es realmente muy necesaria para nosotros, los que trabajamos en el instituto. Una sola pregunta puedo hacer. Por favor. Sí. No, pero eso es sobre otra cosa. No sé si viste vos, Gabriela, alguien dijo, nombró a una persona, a una chica, o bueno, chico, no tan chica, lo que fuere, sobre un libro que se va a trabajar de esta persona, si pueden adelantar para que uno pueda leer, por ejemplo, y participar de otra manera. ¿Se entendió lo que dije? En algún momento citaron a X. Sí, el próximo encuentro, sí. De Pérez Gras, que va a ser en junio. El problema que tenemos es que no tenemos el instituto abierto como para que el ejemplar esté disponible ahí, pero sí podemos anunciar con más de una semana cuáles van a ser. Podemos hacer una especie de cronograma para que se vayan sabiendo cuáles son las lecturas y ponerlo en la página del instituto, por ejemplo. Hay varias, van a estar el debate de los martes y las presentaciones de los jueves con otros libros también de Larraqui y el otro... va a estar Laura Utrera, va a estar un libro de Larraqui entre los jueves y los martes, pero igual a la interesada la tenemos acá, así que me gustaría si Laura quiere decir 2 palabras sobre el libro que va a estar presentándose en este espacio. Hola, bueno, gracias por el interés, Renata. Es simplemente la novela que publiqué por Corregidor en el 2019 ya. Lo que pasa es que la pandemia nos demoró el encuentro. Y se llama El único refugio. Es una novela que está instalada en, bueno, los 90 y esa tensión entre alguna especie de forma de patriotismo incipiente de un adolescente que está formado en realidad por padres liberales que lo incitan a exiliarse. Entonces todo el conflicto de ese chico que quiere hacer la América en un contexto muy distinto porque es después del 2001 y de las Torres Gemelas, ¿no? Del atentado de las Torres Gemelas y un mundo que se vuelve muy hostil. Por lo tanto, bueno, es un cruce entre literatura de ficción y la biografía de Gramsci que aparece adentro de la novela. Antonio Gramsci, el politólogo italiano, aparece para discutir estas ideas desde otro lugar. Bueno, solo eso, pero les comento que en realidad yo no voy a hablar, van a hablar otras personas sobre la novela, así que esto fue como un excuso. Dale, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Renata, por la sugerencia. Me parece que tenés razón, sí, que está bueno ponerlo para que quien esté muy interesado y se pueda hacer del material venga con una lectura previa. Y entonces se pone menos interesante todo. Perfecto. Bueno. Gracias.
Bueno, está bien. Bueno, entonces ahora sí, les agradecemos muchísimo a todos que se hayan quedado, que hayan aguantado los inconvenientes técnicos y sobre todo a Hernán con su libro y ese material que definitivamente parece ineludible para los estudios del siglo XIX de Gutiérrez, así que quienes no lo hayamos leído, y me incluyo, tenemos una deuda ahí. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias a vos también, porque piloteaste los inconvenientes técnicos realmente de manera muy gallarda, muy gallarda. Así bueno, que, gracias. Y eso que nos dio antes de la grabación, todo lo que nos pasó, ¿no? Quedó registro de todo, así que bueno. Después les pasaremos el link por si quieren recordar todo esto, pero fundamentalmente las ideas que se discutieron. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Chao.